Romanos 19. Romanos 14, 19. Y el título del mensaje lo he llamado Busquemos la paz y la edificación de la iglesia. Vamos a dar lectura a este versículo nomás. Dice así: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. ¿No? Me gusta esta palabra sigamos, ¿no? Es como que Pablo da por hecho de que la iglesia está contribuyendo siempre a esto, ¿no? A la paz, a la unidad y a la mutua edificación, ¿no? Entonces, esta palabra sigamos es un llamado de Pablo, lo que hace a la iglesia de perseverar, ¿no? Perseverancia y permanencia, haciendo que lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que la paz y la edificación de la iglesia es un regalo de Dios. Son los dos regalos maravillosos que Dios nos ha dado a seres humanos como nosotros. La paz y la edificación es un regalo de Dios que debemos valorar mucho. Y creo que en esta noche debemos valorarlo mucho porque es el resultado de esta reunión, ¿no? Podemos estar en paz y podemos ser edificados gracias a la obra de Cristo. Jesús, nuestro Señor, dijo en Juan 14, 27, me acompañan ahí también. En Juan 14, 27, nuestro Señor da estas palabras a sus discípulos y les dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, ¿no? Entonces aquí vemos que la paz, la unidad en la iglesia es un regalo de Jesucristo. Y no solamente eso, no solamente la paz, también la edificación. Cuando uno está pensando, ¿qué es esa palabra edificación? ¿A qué se refiere Pablo aquí con la palabra edificación mutua? Pues se refieren, no es otra cosa más que a la edificación de la iglesia. Y esto también es algo que Cristo hizo, ¿no? Y por ahí había escuchado a un versículo de los niños que estaba diciendo, este versículo donde Jesús le dice a Pedro, ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? La edificación es un resultado de la obra también de Jesucristo. Jesucristo es el que edificó la iglesia. Jesucristo es el que hizo todo eso con sus propias manos crucificadas en el Calvario. Entonces, hermanos, debemos valorar estas dos cosas que Dios ha dado a la iglesia en Cristo Jesús. La paz, la unidad, ¿no? Que en estos momentos podemos disfrutar todos juntos, como dice un versículo en Salmos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Esto no se hubiera logrado sin la obra de Cristo. Y la edificación, ¿no? Jesucristo es el que ha edificado la iglesia, ¿no? Y Él es el que promete sostenerla contra viento y marea, ¿no? Así que si nosotros estamos, tal vez en estos momentos, meditando en tantas cosas que han golpeado a la iglesia, tantos vientos que nos han soplado, contrarios tal vez, y debemos recordar que Dios hasta ahora nos ha sostenido en su gracia, ¿no? Entonces estas dos cosas son regalos maravillosos que Dios nos ha dado. Pero la pregunta es, ¿cuánto valoramos esto? ¿Cuánto valoramos esto nosotros? Yo recuerdo un día, estaba en un problema, un inconveniente con un hermano, ¿no? Siempre van a haber discrepancias, siempre van a haber roces, siempre van a haber conflictos incluso dentro de la iglesia. Es algo que es cierto, pero era un inconveniente tan grande que el hermano incluso no quería hablarme. Entonces yo insistí con él, le dije: hermano, sería bueno que conversemos y solucionemos este asunto, ¿no? Y no quería por nada, ¿no? Y bueno, hasta que un momento me dijo: ya vamos a conversar, vamos a hablar esto. Y no llegábamos a nada. Uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, y cada uno jalaba la cuerda para sí mismo, ¿no? Y al final, pues no llegábamos a ningún acuerdo. Es hasta que yo le dije: hermano, vas a echar a perder
todos estos años de amistad que nosotros hemos tenido por este problemita nada más? ¿Vas a echar a perder todos estos años de amistad por un asunto así que hemos chocado los dos por un pequeño roce? ¿Acaso no te acuerdas las veces que hemos estado comiendo juntos y hemos comido del mismo tupper los dos? ¿No te acuerdas de eso? Eh, y el hermano ahí entró en razón, ¿no? Dijo, tienes razón, hermano, ¿no? Nosotros hemos estado comiendo de un mismo plato, hemos estado juntos. No, no hay que tal vez terminar con esta relación que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿no? Y nos pedimos perdón y es solucionado, ¿no? Y los que conocen esto de la comida, pues valoran mucho la comida y bueno, eso a veces es un motivo para una reconciliación, ¿no? Pero si solamente hablando de cosas así, superfluas materiales, al final nos unen y lo valoramos mucho, como el hecho de compartir un plato de comida y lo valoramos tanto, ¿cuánto más deberíamos valorar la obra preciosa que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en nuestra iglesia, ¿no? La unidad, la edificación. Hermanos, eso que Cristo ha construido, la unidad y la edificación, le costó su propia sangre, le costó su propia vida entregada en el madero. Hasta antes de eso, ¿no? Nosotros, dice la Biblia, no teníamos paz. Vivíamos enemistados con Dios por causa del pecado y vivíamos divididos también unos con otros. No había comunión, una comunión perfecta, no la teníamos. Y eso solamente es algo que Cristo lo logró en la cruz del Calvario y ha edificado una iglesia para que habitemos juntos y en armonía. ¿Cuánto estamos valorando eso en nuestras vidas? Como alguien bien ha dicho, nunca podemos sacrificar demasiado por aquel que sacrificó todo por nosotros. Entonces ahora el desafío, ¿cuál es? ¿No? Lo que decía Pablo. ¿Cuál es el llamado para la iglesia después de todo lo que Cristo ha hecho? Además de valorar lo que es la paz y la edificación, Pablo nos dice que debemos contribuir a la paz y a la mutua edificación, es decir, añadir, sumar, aportar, poner nuestro granito de arena a lo que Cristo ha hecho. El apóstol Pedro en Primera de Pedro 3:11 les dice a la iglesia, busquen la paz y esfuércense por mantenerla, ¿no? Busquen la paz y esfuércense por mantenerla. Es algo que Cristo lo ha hecho. Nuestro deber es buscar y mantenerla, ¿no? Añadir a ello. También Pedro con respecto a esto dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados. Esa es nuestra responsabilidad como casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nuestro deber como iglesia es seguir la paz, buscar la paz y la edificación mutua. Y quiero solamente terminar con esto, ¿no? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera podemos nosotros seguir contribuyendo a esto que Dios nos ha dado a la iglesia? ¿De qué manera? Con respecto a la paz, por ejemplo, ¿no? La paz cristiana que nosotros tenemos, la unidad en Cristo. ¿Cómo poder contribuir a ello aún más en la iglesia? Y yo pensaba, ¿no? A la luz de este problema que tuve, como les mencioné, siempre vamos a tener discrepancias, siempre vamos a tener desacuerdos, ¿no? Unos con otros, pero nuestro deber no es concentrarnos en esas cositas pequeñas, ¿no? O en esos desacuerdos, en esas cosas sin importancia, o la hora de la reunión, o llegó alguien tarde, o cómo llegó. Esas cositas no deberían ser nuestro centro, ¿no? Sino, como decían algunos, la iglesia tiene más cosas en común que cosas en diferencias. Tenemos más cosas en común, debemos concentrarnos en los objetivos más grandiosos y más grandes que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. ¿Y qué son esos objetivos mayores? Por ejemplo, luchemos por la santidad. Ese es un objetivo mayor que Dios nos ha dado. Y para eso, hermanos, si hablamos de santidad, quiere decir consagración, transformación, madurez. Es necesario que unos a otros no estemos
tal vez juzgándonos por los pecados cometidos, ¿no? Sino más bien aconsejándonos, enseñarnos, animarnos, ayudarnos en esas cosas que fallamos, porque ¿quién de nosotros en Iglesia Cristiana Vida podemos decir que somos perfectos? No. Yo hace 13 años, cuando estuve en la iglesia, muchos hermanos me decían, cada vez que jugábamos fulbito, shh, Hugo, shh, ¿no? Esa boquita, Hugo, shh. Así me decían los hermanos. Porque cuando yo llegué a la iglesia, todavía tenía muchas cosas malas en mi vida y mi vocabulario era muy afectado por el mundo. Tanto así que me tenían que a menudo callarme. Gracias a Dios que ahora ya ha cambiado eso el Señor. Pero cuando al haberme casado con Gaby, me doy cuenta de que tengo más defectos, ¿no? Y bueno, es la verdad, hermanos. Estamos en un proceso de cambio, ¿no? Estamos en una santificación progresiva que va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y nuestro deber en ese proceso es ayudarnos en esa santidad, es corregirnos con amor, es exhortarnos, como decía el versículo de Lucas, ¿no? Entonces, luchar por la santidad, de esa manera ayudándonos. ¿Por qué no concentrarnos en estos propósitos mayores de difundir el Evangelio? Porque esa es nuestra responsabilidad mayor. Estar atentos a nuestras reuniones, a las personas que están entrando, animarles, ayudarles, tratar de siempre compartir palabras bíblicas unos a otros, ¿no? Concentrarnos en el Evangelio, orando. Como decía, el evangelismo es orando, dando o yendo, ¿no? Una de las dos. Orando, dando y yendo. Si no podemos ir, ora. Si no podemos tal vez estar siempre orando, pero queremos hacer algo más, da algo, ¿no? Apoya a las misiones. En esas cosas deberíamos concentrarnos al pensar en contribuir a la paz y a la unidad en la iglesia. De esa manera, hermanos, nuestros pequeños asuntos y diferencias se hundirán en asuntos sin importancia. Y más bien nos uniremos en el gran propósito de Dios de salvar al mundo y vivir siempre en santidad. Ese es el propósito de Cristo. ¿Cómo hemos estado en nuestro compromiso en estas cosas que estamos mencionando a lo largo del año que ya pasó? Ya estamos 18 años. ¿Cómo hemos estado comprometidos en esto en nuestra iglesia? Es triste, pero hay algunos cristianos que hasta ahora siguen de vacaciones, ¿no? Es verdad. Para algunos la pandemia solo ha sido vacaciones, pero el desafío que el Señor nos da es mayor. Es estar comprometidos con estas grandes tareas que tenemos por delante. Ahora, la otra pregunta es, aparte de la paz, ¿cómo contribuir a la edificación de la iglesia? Y aquí hay dos cositas nada más que quiero mencionar. Dos maneras de edificar la iglesia. La primera es en cantidad, ¿no? Y la segunda, ya sabemos, en calidad espiritual, ¿no? Nuestro objetivo no es solamente cantidad, es calidad. Y eso es edificarnos, ¿no? No solamente en cantidad, sino en calidad de vidas espirituales en la iglesia. Y la primera sabemos cómo contribuir, ¿no? Compartiendo el evangelio es que más personas van a conocer a Cristo y se van a añadir a nuestra iglesia. Y no solamente compartiendo el evangelio, sino por nuestro testimonio, ¿no? El amor que nos mostramos, como dijo Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Ese amor que nosotros compartamos va a servir de mucho para que más personas se quieran acercar al Señor, porque ellos van a decir, miren cómo se aman ellos. Yo quiero eso nunca lo he visto. Quiero pertenecer a esa iglesia. Y ese es el desafío, hermanos, compartiendo el Evangelio y testificando de Cristo. Y con respecto a lo demás, la calidad espiritual de vidas en nosotros, en la iglesia, es que tenemos que hacer énfasis, hermanos, queramos o no, a un ministerio de consejería, de ayuda, de ayudarnos unos a otros, ¿no? De estar preocupados por la edificación de tu hermano, ¿no? Y recordemos lo que pasó en el Génesis nomás. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Y él pues dijo esa palabra muy egoísta, ¿no? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano?
Y lo que la Biblia nos manda a nosotros como cristianos es a velar los unos por los otros, a ayudarnos a crecer, a tener más amor y a hacer el bien, ¿no? Ese es el desafío de nuestras vidas. Y como alguien había dicho, no hay nada más digno que ayudar a restaurar vidas en la iglesia. No hay trabajo más digno que ese, que ayudando a restaurar vidas en la iglesia. Hermanos, quiero desafiarles, ¿no? Con esto. En la iglesia hay ministerios directamente que se encargan por ayudar a vidas, ¿no? A personas. Por ejemplo, ministerio de matrimonios, de parejas. Sí, es bonito, hermanos, poder estar juntos compartiendo y ayudándonos a crecer en ello. Quién sabe tú tienes ese llamado y quieres ser de ayuda también a otras parejas. ¿Cómo podemos hacerlo? Es solamente comprometiéndonos. También tenemos ministerios de jóvenes. Siempre estamos esperando y extrañando que en la iglesia se levanten parejas que se encarguen de ayudar a estos ministerios de jóvenes que necesitan mucha ayuda y consejería en sus vidas, ¿no? Y Dios quiera se levanten más. Ministerio de jóvenes, ahora tenemos ministerio de niños y vemos los resultados, ¿no? ¿Qué sería si toda la iglesia estaríamos comprometidos con eso? ¿Acaso no ayudaríamos a edificar la iglesia? ¿No nos edificaríamos mutuamente? Hay mucho trabajo que debemos hacer y Dios desea que su iglesia esté siempre comprometida con esas dos cosas, la unidad y la mutua edificación. Quiero terminar solo diciendo, esta palabra que Pablo dice aquí, sigamos contribuyendo a la unidad y a la mutua edificación. Esta palabra sigamos no solo significa seguir de lejos, ¿no? Seguir nada más, significa seguir de cerca. Pablo está diciendo sigamos comprometidos con esto, ¿no? De cerca, así como hemos estado siguiendo de cerca los resultados de las elecciones, ¿no? Siguiendo tras de eso y muy atentos, ¿no? Y queríamos escuchar al detalle cada asunto que sucede en la coyuntura política. Esta misma palabra es seguir de cerca, es decir, comprometerte con la iglesia. No podemos vivir desinteresados de nuestra iglesia cristiana vida. No podemos seguir cada quien llevando su vida y olvidándonos de qué es lo que pasa con nuestra iglesia. Si bien es cierto, hermanos, la pandemia nos ha afectado en ese aspecto, porque no estamos tan al tanto de todos los miembros de nuestra iglesia, ¿no? Y somos afectados por ello, pero va a pasar eso. Pero nuestro desafío es a partir de estos próximos días a estar atentos, ¿no? A qué es lo que sucede en la iglesia, cuáles son las necesidades, cómo puedo yo añadir a eso, cómo puedo yo ayudar a eso. Eso es comprometerse con una iglesia, eso es comprometerse con Iglesia Cristiana Vida. Entonces yo te animo, hermano, que tú te comprometas hoy. Si no lo has hecho antes, si tal vez no has estado atento a cada necesidad que hay, tal vez es tiempo de que preguntes a algún líder de tu rebaño o a algún hermano anciano, hermanos, cómo están las cosas en la iglesia? ¿Cómo incluso puede estar el tema de las ofrendas? Porque hay necesidades. ¿Cómo va ese tema? ¿Están todos bien? ¿Qué necesidades hay en los hermanos? ¿Qué hay por hacer en la iglesia? ¿No? Y es bonito esa palabra, ¿qué hay por hacer? Es como que alguien dice, estoy comprometido con la iglesia. Y no estamos, hermanos, pidiendo dinero para nada, ¿no? Sino el compromiso no es solamente eso, el compromiso es estar atentos, es orando, es estar atentos a cada detalle de ello. Y que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a salir de nuestra burbuja también virtual y concentrarnos en las necesidades que tenemos como iglesia local también. Entonces, más allá de ello, hermanos, desear un feliz 18 años de aniversario para todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, somos adultos ahora y tenemos mayor responsabilidad con nuestra iglesia local. Que el Señor les bendiga y bueno, sigamos disfrutando de este tiempo.